Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la factorización de polinomios. En ese sentido vamos a tratar de lograr el objetivo siguiente, conocer y aplicar los métodos de factorización de polinomios. Entonces, para ello, pues tenemos ahí la sección 2, factorización por factor común. Dice ejemplo 1, factorice 10ax más 5ay. Factorizar significa convertir esa suma que tenemos ahí en una multiplicación. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen factorice 8, entonces podemos factorizarlo como 1 por 8, que es 8, o como 2 por 4, por ejemplo. Cuando decimos 2 por 4, entonces estamos factorizando 8, lo estamos convirtiendo en una multiplicación. Pues más o menos es lo que tiene relación esto acá. Para ello, vamos a observar lo siguiente. Vean ustedes que 10ax significa 10 por a por x, es decir, esto es una multiplicación de 10 por a por x. Entonces, por tanto, tanto 10 como a y como x son factores de 10 a x. También 5ay es igual a 5 por a por y, por lo que 5 a y y son factores de 5 a y. Entonces miren que tenemos aquí los factores de 10 a x y tenemos acá los factores de 5 a y. Además, observe que 10 tiene como factores a 1, a 2, a 5 y a 10. ¿Por qué a 1, a 2, a 5 y 10? Porque 1 por 10 es igual a 10 y 2 por 5 también es 10. Entonces los factores de 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Mientras que el 5 solo tiene dos factores, a 1 y al mismo número, a 1 y 5. Entonces, ahora bien, del inciso A y el B, de A y B, podemos observar que A, miren, A es el factor común, ahí lo tenemos marcado en rojo, es un factor común, y de C y D podemos observar que el 5, miren, el inciso C, el 5, ahí lo tenemos en rojo también, y en el inciso D, el 5 también es un factor común de 10 y 5. De 10 y 5. Entonces, 5 y A son factores comunes, es decir que aquí en este término o en todo el polinomio tanto 5 como A es un factor común. Por lo tanto, factorizado esto nos va a quedar 10ax más 5ay, sacamos el factor común que es 5 y a, o sea, 5 por a. Y lo multiplicamos por quién a 5 para que nos dé 10. Aquí lo tenemos 5 por 2, ¿ves? Es 5 por 2. Y nos faltaría la x. Tenemos la a, 5 por 2 es 10. Tenemos la a aquí, nos faltaría la x, entonces 2x. Luego, por quién a 5a para que nos dé 5ay. Vean que tenemos 5a, 5a lo tenemos ahí, solo nos faltaría y. Entonces, por y. 5ay por y sería 5ay. Entonces, de esa manera, es como factorizamos. Vean que encontramos el factor común de las variables, de las letras, y también el factor común de los números, en este caso de 10 y 5. Entonces, de 10 y 5, el factor común era 5. Y de las letras, de las variables, el factor común era la A. Entonces, factor común 5a. Entonces, y luego, pues, solo encontramos los otros términos y ya tenemos entonces este polinomio que es una suma, lo tenemos convertido en una multiplicación. Entonces, a eso es a lo que le llamamos factorización. Acuérdense que los términos de una multiplicación se llaman factores. Por esa razón es que tenemos ahí entonces esa factorización. Bueno, pues ustedes van a poder factorizar entonces esos ejercicios que aparecen ahí en pantalla, la actividad 1.
Continuaremos con más ejercicios de factorización en el siguiente vídeo.